Bienvenidos, bienvenidos a este tiempo, a esta cápsula de esperanza, tiempo en que tomamos para compartir una meditación en la palabra y esperando que Dios nos hable a través de ella para tener precisamente esperanza en estos tiempos de pandemia, tiempos difíciles, tiempos que generan en nosotros preocupación sin duda alguna. Y por eso en esta noche quiero hablarte del por qué como creyentes podemos tener un comportamiento diferente ante la preocupación. El contexto actual genera preocupaciones sin duda alguna para cualquier ser humano. Ahora bien, el problema es que como seres humanos siempre tendemos a pensar lo negativo, ¿cierto? Cuando te sientes alguna incomodidad en el abdomen, lo primero que te viene a la mente es que sea algo malo, puede ser un tumor, y no piensas que puede ser un gas por algo que te comiste, quién sabe. Ves en el laboratorio un asterisco, ves una cosita que está un poquito fuera de rango y ya piensas lo peor y ni siquiera esperas que el médico te lo explique. Esa es la tendencia del ser humano, la facilidad con que nos preocupamos. Y la preocupación tiene sus problemas, porque como dice su mismo término, es preocuparse, es decir, ocuparse antes de que llegue el momento de la acción que realmente implica. Tienes una reunión mañana con tu jefe, tu expectativa es que pueda haber alguna situación difícil, quizás un despido, quizás una reprimenda, y te pasas todo el día de hoy sufriendo y mañana posiblemente sufriendo de nuevo. O sea, sufres doble, te preocupas. O tienes una cita con el médico y ya desde hoy estás anticipando que si los exámenes salieron bien, salieron mal, qué me van a decir, qué va a pasar. Entonces, la preocupación es como desgastarse anticipadamente, generar estrés antes de que realmente enfrentemos la situación que nos está preocupando. Y eso tiene sus problemas porque el estrés, la preocupación genera estrés y ante esa situación el cuerpo humano reacciona y libera sustancias como la adrenalina que aumenta el ritmo cardíaco, puede producir arritmias, taquicardia. Liberamos cortisol, una hormona que tiende a elevar el nivel de azúcar en la sangre y que además tiende a inhibir el sistema inmunológico, es decir, deprime las defensas. Además, ese estrés genera cambios en el sistema nervioso, tanto central como periférico, sobre todo periférico, produciendo cambios, por ejemplo, en nuestros intestinos, en nuestro corazón. Hay gente que sufre de gastritis, gente que tiene estreñimiento, diarrea, taquicardia, puede ser que no duerma bien, hay insomnio. Todo eso lo genera el estrés, todo eso lo genera la preocupación. Por eso en esta noche quiero compartirte una meditación que titulo No se preocupe, ocúpese. No se preocupe, ocúpese. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Te invito a que busques tu Biblia y abras en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver del 1 al 8. Voy a estar leyendo en la versión Reina Valera actualizada, Reina Valera 2015, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:1 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pedro está escribiendo a creyentes, no le está escribiendo a gente mundana, le está escribiendo a personas como tú y como yo que creemos en el Señor Jesucristo. Ahí lo puedes ver. Pero le está escribiendo a creyentes del primer siglo. Pedro probablemente ya en su ancianidad escribe la primera y segunda carta, esta es la segunda, y ya está probablemente en la segunda mitad del primer siglo. Y en esta segunda mitad se dan las más terribles persecuciones que ha sufrido la iglesia cristiana o la iglesia primitiva en ese momento. En la década de los años 60, las persecuciones de Nerón, el peor de los emperadores romanos, que la agarró contra los cristianos. Finalizando el siglo, en la década de los 90, las persecuciones de Domiciano, otro demente. Es el tiempo en que los creyentes, por simplemente confesar a Jesucristo, eran llevados al circo romano y devorados por las fieras. Por el simple hecho de no admitir que César es Dios, eran ejecutados. Tanto que vivían ocultándose, las famosas catacumbas romanas.
para poder huir de la mortandad a la que se le sometía. Eran tiempos para preocuparse ciertamente, como los tiempos actuales que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos que nos llevan a sufrir preocupaciones. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe y nos escribe a nosotros también el Señor a través de Pedro estas palabras. Ellos definitivamente tenían razones para preocuparse y nosotros también. Entonces leamos lo que aconseja la palabra de Dios en estos escenarios. Segunda de Pedro, capítulo 1, pero ahora el verso 2. Gracia a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz, dos elementos fundamentales para no caer presa de la preocupación. La gracia de Dios, ese favor inmerecido que está a favor nuestro por el simple hecho de haber sido bañados por la sangre del Cordero, por haber creído en Cristo Jesús, para haber sido hechos nueva justicia de Dios en Cristo Jesús. De tal manera que la gracia de Dios nos cubre y eso ya es algo que cambia todo el panorama. Y su paz, dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces su gracia y su paz ya nos dan ese elemento diferencial para enfrentar las adversidades, las preocupaciones. Y dice que nos sean multiplicados, o sea, que no poquito, que sea en gran medida esa paz y esa gracia de Dios, que seamos llenos de la gracia y de la paz de Dios para no caer víctima de la preocupación. Hace un par de meses, cuando toda esta situación de la pandemia comenzó a afectarnos, a nosotros en el Santo Tomás nos ha tocado a todos los médicos atender estos pacientes con COVID. Y pues sí, al principio venía el estrés y la ansiedad y la preocupación de enfermarte tú, enfermar a la familia. Pero hubo una palabra de parte de Dios que se sembró en mi corazón. Y eso lo tomé de parte de Él para mi vida. Estoy en sus manos y su gracia me cubre. Estoy en sus manos y su gracia me cubre. Eso fue para mí una rema de Dios que me ha mantenido con paz en mi corazón en medio de pacientes con esta terrible enfermedad. De tal manera que eso es lo primero que nos debe dar paz en medio de la adversidad para no caer víctima de la preocupación. Y dice el verso 3, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Lo ve? Recordemos que Pedro está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, lo que él nos está compartiendo es de parte de Dios. Y sabemos que Dios no miente. Y vaya, si no le creemos a Dios y no le creemos a su palabra, entonces nada que hacer. Como dicen, apaga y vámonos. Es Dios hablando a través del apóstol Pedro. Dice Romanos 3:4, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y dice Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si es Dios que nos está declarando que su divino poder nos ha concedido todas las cosas, podemos creerle y creyéndole a Él tener paz y no preocupación. Es Dios quien nos ha concedido todas las cosas, según dice 2 de Pedro 1:3. Todas. Es Dios quien nos ha concedido todas las cosas. Y dice, no dice que nos concederá, sino que dice que nos concedió. O sea, es algo que ya podemos, por lo cual podemos dar gracias. No tanto clamar por ellas porque ya no las concedió, sino dar gracias a Dios porque ya me has dado todo lo que necesito. Y dice que lo ha hecho por su divino poder. ¿Hay alguien más poderoso que Dios? De hecho, uno de sus atributos es que es todopoderoso. Por tanto, omnipotente. Por tanto, no hay nada que Él no pueda hacer a favor nuestro. Y dice que nos ha dado todas las cosas, no algunas, dice todas. De tal manera que no nos hace falta nada de lo que necesitamos. Podemos confiar en que Dios, por su poder, nos ha dado, ya en tiempo pasado, todo lo que necesitamos. Ahora, nos ha dado, dice, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Las cosas que pertenecen a la vida tienen que ver con lo material, aquello que necesitamos para vivir.
Dios ha provisto para nuestras necesidades materiales. ¿Qué necesitamos para vivir? Bueno, el aire, alimentos, agua, techo, ropa, comportarnos, las cosas físicas, materiales, Él nos las ha dado. Las cosas que se necesitan para la vida. ¿Cómo nos las da Dios? Nos las da de tres formas. Nos las da por medios naturales. De hecho, Él ha creado todo. Creó este hermoso planeta único en el universo que tiene exactamente las características necesarias para la vida que tú y yo hoy día disfrutamos. Ha dado todo lo necesario, leyes que lo rigen y por las cuales podemos nosotros inclusive desarrollar inventos como el avión, como tantas cosas que nos permiten, porque hay leyes que se pueden interpretar, porque Dios las diseñó para nosotros y que son constantes, que no cambian. La ley de gravedad, la mecánica, la electromagnética, etcétera, y que podemos entender y poderlos adaptar para nuestro bien, porque Dios las dispuso para nosotros. Cosas de forma natural, Él ha diseñado para darnos todo lo que necesitamos, pero también lo hace por medio de la providencia. La providencia es ese mover de Dios detrás del telón, cuando pone ahí en el corazón de un vecino el deseo de traerte ahí una bolsa con comida que tú estabas necesitando y que él no sabía. Cuando pone de repente en una persona allá al otro lado del océano el deseo de mandarte una ofrenda porque hace un tiempo tuvieron en contacto y de repente Dios toca su corazón y tú necesitabas ese dinero. Cosas que hace la providencia cuando hay esas circunstancias que tú ibas por un camino y alguien te llama y eso te hace regresar y en eso venía un auto que te hubiera atropellado si seguías por ese rumbo. No son milagros, no son milagros en el sentido de que no ha violado Dios ninguna ley de la física que Él mismo ha creado, sino que ha movido los hilos detrás del telón, poniendo en el corazón, en la mente de personas esto o lo otro para mover las circunstancias y permitir que tú tengas lo que necesitas. Eso es lo que llamamos la providencia. Pero hay un tercer modo por lo cual Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos por la vida, y eso sí son los milagros. Pero atención, los milagros no es lo común, por eso son milagros. Lo común es las leyes de la física por las cuales Dios te da la capacidad de pensar y así puedes estudiar y un día trabajar y tener la comida para ti y para tu familia. Y te da todo lo demás que hemos hablado. Pero también usa la providencia. Y cuando es necesario, los milagros, porque los milagros ocurren. Ocurren en tu vida, han ocurrido en mi vida y sabemos que eso es así. Pero atención, eso es un método excepcional, pero podemos confiar que si lo necesitamos, Dios lo va a proveer. De todas estas formas, Dios nos da lo que necesitamos para la vida. Pero dice que también nos ha dado las cosas que tienen que ver con la piedad, y es la vida espiritual. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado la posibilidad de acercarnos a Él al trono de la gracia, nos ha dado la oración, nos ha dado el tiempo de meditación, de poder conversar con Él, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida espiritual, que es más importante que la vida material. De tal manera que todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad nos han sido dadas por Él, por su divino poder. Y dice en el versículo 4, estamos en 2 de Pedro capítulo 1, mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. No solamente nos ha dado Dios todas las cosas que necesitamos para vivir en el presente, sino que junto con ellas nos ha dado promesas para el futuro. Nos ha dado para llevar, como quien dice, promesas para la vida futura. Tenemos en Dios. Él lo declara, le podemos creer. Incluso como parte de estas promesas, mira qué maravilloso, dice que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Estamos en Cristo. Eso es impresionante, saber que en un día vamos a estar en Él participando de la naturaleza divina. Promesas que se cumplirán en su tiempo, en su momento, y que concentrándonos y pensando en ellas, vamos a tener paz y vamos a tener siempre ese elemento que nos hace diferente al enfrentar las preocupaciones. Y por ello podemos llenarnos de estas verdades y no preocuparnos. Sobre todo que, como dice, volviendo un poquito atrás en el versículo 2, que
sea multiplicada esa paz y esa gracia en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Eso lo decía en el versículo 2. En el conocimiento de Dios y el Señor Jesús. En la medida que conocemos a Dios, en la medida que conocemos a nuestro Señor, de su amor infinito por nosotros, de su eterno poder, su omnipotencia, de su eterno conocimiento, su omnisciencia, de su bondad, de todas sus características, en la medida que tú conoces a Dios, no conocer de Dios, conocer a Dios, tú vas a tener paz porque vas a saber quién es Dios y lo que Él va a hacer por ti. Y puedes esperar en Él. Pero ¿cómo puedes conocer a Dios? ¿Cómo puedes conocer a alguien? Conversando con Él, pasando tiempo en oración, hablando con Dios y escuchándole por medio de su Espíritu Santo, leyendo su palabra que nos ha sido dada para poder conocerle cada día más, teniendo tiempo de comunión con su cuerpo, que es la iglesia, con otros creyentes, así sea por medio de los medios tecnológicos. En la medida que tú tienes más tiempo con Dios, en la forma como todas estas que te he mencionado, vas a conocerle más. Y conociéndole más, vas a estar más tranquilo porque sabes en quién has creído y lo que es capaz de hacer por ti. Ahí podemos entonces tranquilamente reposar en Él y creerle a su palabra que nos dice en Mateo 6:34. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tienen cada día con su propio mal. ¿Lo ves? Las preocupaciones de mañana en su momento van a traer su propio mal. Hoy, ocúpate del hoy, no del mañana. Y primera de Pedro 5:7 dice, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es decir, puedes reposar en Dios. Conociéndole a Él, puedes tener paz con Dios. Y por eso no debemos preocuparnos. Entonces, les decía que esta meditación se titula No se preocupe, ocúpese. Vamos a ver en qué nos debemos ocupar. Teniendo en cuenta todo lo anterior, por lo cual podemos confiar en Dios para no preocuparnos, entonces debemos ocuparnos. Y esa es la solución que Dios nos da para poder tener también paz. El ocuparnos. Dice el versículo 5, dice, y por esto mismo, por todo lo anterior que acabamos de ver, hasta el versículo 4, dice el 5, y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. ¿O ves? En eso debemos ocuparnos. Debemos ocuparnos en crecer, en añadir virtudes a nuestra persona, a nuestro ser. En esto debemos, dice ahí, poniendo todo empeño, es decir, debemos esforzarnos a hacer esto, ser proactivos, no esperar que nos inviten a hacerlo, sino nosotros tomar la decisión, trazar el plan de qué voy a hacer para crecer más, tener iniciativa, ser proactivos, como decíamos, ser intencionales, algo que yo lo hago a propósito, lo debo hacer de forma constante y debo esforzarme en eso sin duda alguna. Es algo que la palabra nos invita a hacerlo de forma constante, de forma activa, de forma planificada, de forma a propósito. El crecer cada día más, añadiendo virtudes y creciendo en ellas, en el Señor. Dice, fíjate la lista que nos da el apóstol Pedro, siempre inspirado por el Espíritu Santo, del versículo 5 al 7 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Dice, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ves? Es como ir agregándole capas o pisos a una construcción. Añade, 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 es decir, crece, porque se trata de ir agregando estos valores que son valores en consonancia con el carácter de Cristo a nuestra persona, a nuestra vida. Se trata de añadir virtudes, ya sea que nos falten o que teniéndolas las podamos incrementar y perfeccionar para ser cada día más semejante a la persona de Jesucristo. Y atención, esta lista no pretende ser una lista exhaustiva, no es que son solo estas, muchas otras cosas que puedes agregar a tu persona. Como persona
en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, puedes agregar valor a tu vida, pero valor del bueno, valores que van en consonancia con los valores del reino. Esa lista, como decía, no es exhaustiva. Esa lista no es excluyente. Hay otras cosas que tú puedes ir agregando a tu vida. Y atención, tampoco implica un orden específico. No es que tengo que tener primero esta para después la otra. Si no tengo esta al 100%, no puedo empezar por la otra, no. Porque inclusive puede haber simultaneidad, que trabajes en varias áreas de tu carácter en Cristo Jesús para ir creciendo. Ocúpate en eso, porque eso te va a ir haciendo olvidarte de las preocupaciones en la medida que estés ocupado. La lista en sí misma nos habla de proceso, porque nada es instantáneo en el crecer cristiano. Hay un proceso para todo. Y eso a su vez nos habla de crecimiento, crecer en Cristo. De tal manera que debemos ocuparnos en agregar virtudes a nuestra persona. ¿Qué puedes hacer? Haz estudios bíblicos. Tienes tiempo ahora en la casa en vez de estar mirando tantas noticias que te deprimen, que te asustan, que te preocupan. Ocupa tiempo en un estudio bíblico. Toma una concordancia y busca todo lo que tiene que ver con la templanza, con el dominio propio y comienza a estudiar cómo desarrollar más dominio propio en tu vida. Toma pasajes que tienen que ver con la oración y estudia sobre la oración para que crezcas en el tema de la oración. O toma textos que tienen que ver con una persona, un personaje bíblico, qué sé yo, el apóstol Pablo o el rey David, y ver esa persona cómo representaba o cómo vivía el carácter de Cristo en ellos para poder crecer. Mete en línea, ocupa tiempo en eso para que no estés preocupado. O puedes hacer cosas incluso en el ámbito secular. Querías aprender otro idioma, el inglés, el francés. Ahora es muy fácil si tienes herramientas como esta que por internet puedes encontrar tutoriales para comenzar a estudiar un idioma. O quizás a aprender a hacer alguna manualidad o tocar un instrumento musical o leer un buen libro, incluso, qué sé yo, leer acerca de historia o de biografía de gente ejemplares. Ocúpate en cosas positivas, cosas que te llenen tu tiempo para que no estés ocioso y eso vaya a llevarte a preocuparte. El mejor antídoto, la mejor vacuna contra la preocupación es la ocupación. Por eso comencé diciendo que esta meditación, esta cápsula de esperanza la hemos titulado No se preocupe, ocúpese. Porque finalmente dice el versículo 8, porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ves? No solo se trata de que procuremos añadir virtudes a nuestra persona, sino que abunden, que cada una de estas se dé en nosotros en el mayor grado posible, porque no hay lugar para el conformismo. No que ya yo tengo suficiente de esto, no. Tú debes siempre procurar más de Cristo. A mí me asusta cuando hay gente que uno le pregunta por qué no va a escuela bíblica y me dicen, no, porque ya yo me gradué, ya yo terminé. ¿Cuándo se termina de aprender de Dios? ¿Cuándo terminamos de estudiar su bendita palabra? Nunca nos podemos graduar de la escuela de Dios. Así que bueno, si usted en ese sentido es conformista, pues yo no, definitivamente debemos tratar de seguir creciendo en Cristo. Como resultado de esa ocupación, de estar creciendo y creciendo cada día más en el Señor, y estos tiempos de pandemia son tiempos ideales para que tu mente se concentre en cosas buenas y no en cosas negativas y cosas terribles que ya bastante tenemos para vivirlas en su momento. Parte en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento personal, en cosas positivas, con tu familia inclusive, en cosas familiares, etcétera. Entonces, dice aquí que eso no nos dejarán estar ociosos, porque alguien dijo que la mente ociosa es el taller del diablo. Cuando tu mente está ahí dándole vuelta, ahí vienen los dardos de fuego del enemigo. Pero si estás ocupado, no vas a estar ocioso. Y dice que tampoco te dejará estar sin fruto. Vas a, de forma natural, en la medida que te ocupes en crecer, en desarrollar virtudes, en crecer en las diferentes áreas de tu vida como creyente, vas a dar frutos, así como el árbol no tiene que esforzarse por dar frutos, porque de natural le nace, porque vas a estar creciendo en Cristo Jesús. En lugar de
preocuparnos, ocupémonos. Mire, hay situaciones que nos llevan a veces a estar con esa mente ahí meditando y a veces eso nos desgasta. Pero en vez de estar en esa preocupación, ocúpate en el Señor. Recientemente estoy atravesando una situación familiar que estamos necesitando un milagro de Dios. Realmente ya escapa de lo natural, de la providencia, y es un milagro. Y esa situación me lleva a preocuparme en las madrugadas, despertar, y a lo mejor usted ha vivido esa experiencia de despertarse a las 3 de la mañana y no poder dormir más porque hay algo que le está preocupando. Pero ¿sabe qué hago yo? No me preocupo, me ocupo. Porque cuando me despierto a esas horas y esa situación viene a mi mente, me dedico a hablar con el Señor. Toma tu control, haz tú la obra, dame tu paz. Y en esa conversación se me van los minutos, posiblemente las horas, y tengo paz. Porque en lugar de preocuparme, me ocupo. Así que en esta noche quiero dejarte ese consejo. Que en lugar de estarnos preocupando con tanta noticia y con tanta situación que nos tiene alarmados, nos ocupemos, como enseña esta palabra, en crecer en Cristo. Aprovechemos estos tiempos para crecer en el Señor. En lugar de preocuparnos, ocupémonos en el Señor, ocupémonos en cosas buenas que vayan a distraernos y no debemos lugar a que el enemigo tome lugar en nuestra vida. Vamos a una oración pidiéndole que el Señor nos ayude a atravesar estos tiempos que generalmente van a producir preocupación, llevándonos a ocuparnos en Él y que Él pueda guiarnos en paz, porque estamos en sus manos y su gracia nos cubre. Padre, gracias por el tiempo, gracias por tu palabra, Dios, y ahora oro por cada uno de mis hermanos para que puedan tener paz, paz en medio de la tormenta, porque tú eres nuestra paz, Señor. Tú no nos das paz, tú eres nuestra paz. Y cuando estamos en ti, nos refugiamos en ti, sabemos, Dios, que nada ni nadie nos podrá conmover. Dios, este tiempo de pandemia, el mundo se preocupa, el mundo se atemoriza, pero nosotros podemos hacer la diferencia, sabiendo que estamos en tus manos y que cualquier cosa que nos suceda, por buena o mala que parezca, si estamos en tus manos, al final será para bien. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente.